Así preparo mi ensalada navideña de pollo, una delicia total. En el canal de las ensaladas seguimos dando continuidad a esta temporada tan deliciosa de recetas navideñas. Vea pues, qué alegría tenerlos por acá de nuevo. Si todavía no se han suscrito, hágale pues, que eso no cuesta nada y así no se pierde ni una sola receta. Iniciamos esta receta tomando 3 papas blancas medianas. Estas papas me gustan mucho porque mantienen una textura firme y no se desbaratan tan fácil. Les retiramos la cáscara, las cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Ponga cuidado a este truquito. Colocamos las papas a cocinar agregando una cucharadita de sal y un chorrito de vinagre blanco. Este último es el que evita que se deshagan. Vea pues qué maravilla. Ustedes ya conocían ese truco. Cuéntenme allá abajo, ¿cierto? Que esto facilita mucho. Mientras las papas avanzan, también ponemos a cocinar una pechuga de pollo campesina. A esta le agregamos sal, un poquito de condimento de finas hierbas que es mi preferido y 2 dientecitos de ajo porque le dan un sabor muy especial. Y le pregunto algo, ¿ustedes qué tipo de pechuga prefieren usar en sus ensaladas? ¿La campesina, la deshuesada, la orgánica? Los leo. Seguimos con una zanahoria, esta la lavamos bien, retiramos la piel con cuidado y la cortamos primero en rodajas y luego en cubos pequeños. A mí la zanahoria me encanta porque aporta color y mucha vitamina A, buenísima para la vista y para la piel. Ahora ponemos a cocinar esa zanahoria junto con una taza de arveja verde, agregamos un poquito de sal y cocinamos todo por 6 minutos justicos que queden tiernos pero firmes. Vea, usted mientras ve este paso vaya haciendo el suyo, suscríbase, ese botoncito lo está llamando desde ahorita y cuando usted le hace clic nos ayuda a seguir trayendo más recetas ricas, fáciles y para todos los gustos. Hágale pues que aquí siempre lo recibimos con un plato listo. Seguimos con 2 tallos de cebolla, los cuales cortamos finamente y luego hacemos lo mismo con 3 cucharadas de perejil fresco, que le da un aroma delicioso y además aporta antioxidantes naturales. A mí el perejil me fascina porque levanta cualquier receta. No me están comentando y eso me deja con la duda metida, como cuando uno prueba un plato y nadie dice nada. Hágame el favor y escriba un comentario. Cuénteme qué le gusta o qué receta le gustaría preparar conmigo. Sus palabras hacen la diferencia. En este punto ya tienen que estar las papas, el pollo, la zanahoria y la arveja. Entonces procedemos a desmechar o desmenuzar media pechuga, que es lo que necesitamos, que no queden en tiras muy delgadas, sino más bien gruesitas para que se sientan en cada bocado. Es hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos la papa, la zanahoria con la arveja y el pollo. Vea pues qué espectáculo de colores va quedando. Para finalizar, directamente ahí mismo en la ensalada agregamos el aderezo. Y este aderezo es lo más sencillo y delicioso del mundo. 400 gramos de mayonesa baja en grasa, ajustamos la sal si hace falta, añadimos una pizquita de pimienta negra molida y sumamos el perejil y la cebolla. Mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Preste atención, no se vaya a ir todavía porque este punto es clave. Mezcle con paciencia, con cariño, con una cuchara grande o una espátula para que nada se maltrate y la ensalada mantenga ese aspecto cremoso y parejito que tanto gusta. Listo, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes frías, pollo asado, cerdo al horno, pescado o incluso para servirla solita en una noche calurosa. Y bueno familia, cuéntenme allá abajo, ¿ustedes qué ingrediente de esta receta nunca faltarían en su ensalada navideña? La papa, la pechuga, la zanahoria, ¿cuál es el que más les gusta? Muchas gracias por llegar hasta el final, por quedarse, por apoyar este canal. Compartan este video, suscríbanse si aún no lo han hecho, dejen su comentario, regálenme un me gusta y sigan con nosotros esta temporada de ensaladas navideñas que está buenísima. Hágale pues que este canal es para ustedes y lo hacemos con toda la dedicación del mundo. Que Dios los bendiga, disfruten en familia, gocen esta receta y nos vemos pronto con otra preparación deliciosa aquí, en el canal de las ensaladas.